Ho'oponopono es una técnica milenaria de origen hawaiano que fue utilizada por los indígenas cajunas, habitantes de Hawái, para poder corregir el error o rectificar el error de los pensamientos que las personas tenían y tienen hoy en día. Ho'oponopono entonces es una técnica de autosanación, es decir, las personas pueden trabajar sobre sus creencias, sobre sus pensamientos, sobre sus sensaciones, sobre sus emociones para poder ir corrigiendo el error que se produce y que produce sufrimiento en relación a la experiencia. ¿Cómo funciona la técnica?, se preguntarán ustedes. Bueno, la técnica ha ido modificándose a medida que se ha ido modernizando entonces la vida. El doctor Len, que fue una de las personas que nació en Hawái y viajó a Estados Unidos en algún momento, fue uno de los que publicó mayores trabajos y fue difundiendo esta técnica en los diversos países y se fue haciendo más conocida. Él dice en algún momento de la historia de que la importancia del trabajo que tiene que hacer la persona en sí mismo es ir limpiando la mente. Es decir, tiene que ir limpiando todos esos elementos, esas creencias, esos programas que hay en la mente y que impiden que la persona pueda disfrutar y pueda vivir plenamente. Ahora, ese no es un proceso que se va a dar de una forma inmediata, es decir, es un proceso que requiere un pequeño entrenamiento, una pequeña introspección, vamos a decir. ¿Qué es introspección? Es observar aquellos pensamientos. Sin embargo, con Ho'oponopono nosotros liberamos al cuerpo y a la misma mente consciente de la persona a tener que comandar y tomar el control de esa limpieza. Es decir, Ho'oponopono pretende que la divinidad, el ser superior, Dios o el universo, es decir, la parte consciente, superconsciente de la persona, tome el control de la situación y pueda limpiar entonces y permitir esa limpieza mental de todos esos elementos que hay en la mente. Entonces la persona deja, por un lado, de funcionar desde el ego propio de la persona, deja de controlar la situación en la cual está en el momento y permite entonces que esa parte superconsciente de la persona tome entonces el mando y pueda ir limpiando todos esos elementos que están en su vida, que están en sus pensamientos y que impiden que pueda mirar de mejor forma el momento que está viviendo, que pueda mirar el problema que está abordando o la situación en concreto que está pasando, que se transforma en sufrimiento. Entonces Ho'oponopono es eso, es una técnica de autosanación, es una técnica que permite a la persona tener mayor introspección, dejar de tener que tomar el control de las situaciones. Recuerden que el control de la situación, el control inconsciente, es un control que genera sufrimiento, porque choca las creencias que la persona tiene, de acuerdo a la experiencia, con lo que esa persona ve en las demás personas. Y las demás personas tienen una experiencia diferente a la de ella, entonces hay un choque de experiencias que genera entonces dificultades y problemas. Según la técnica del Ho'oponopono, nosotros creamos nuestra realidad. Es decir, a través del proceso creativo, nosotros lo mentalizamos, nosotros pensamos, afirmamos y vemos en la experiencia en el mundo lo que nosotros pensamos. Creamos nuestra realidad. Y así como nosotros creamos experiencias positivas, experiencias enriquecedoras, nosotros también creamos problemas y experiencias negativas, porque nuestras mismas creencias chocan con lo que otras personas traen también. Entonces, Ho'oponopono nos enseña de que este trabajo de limpieza de la mente, que se realiza mediante las afirmaciones, a diferentes afirmaciones que se dirigen entonces hacia nuestra parte superconsciente, permiten dejar de tomar el control de la situación. Si nosotros dejamos de tomar el control, si nuestra mente subconsciente deja de tomar el control, deja entonces cabida la parte superconsciente para poder limpiar y poder dejar las cosas de una forma mucho más equilibrada. Es decir, ahí entonces entra al juego la parte superconsciente de la persona, que es aquella parte que está en la parte más profunda del ser y que permite entonces que las cosas se puedan desarrollar, es decir, permite el proceso creativo.
Lo que buscamos con Ho'oponopono es desarrollar el proceso creativo de la persona. Cuando no hay proceso creativo, la persona se va quedando en la situación en la cual se ve involucrada en el sufrimiento cotidiano y se va quedando y va siendo determinada por las situaciones externas a la persona. Lo que no queremos con el Ho'oponopono es eso. Queremos que deje de tomar el control de la situación, deje de tomar acciones que van a perjudicar su propia vida y que libere en parte ese sufrimiento. Es así como la persona comienza a flexibilizar sus pensamientos y a ver las cosas desde otra óptica. Bien, ¿cómo funciona la técnica? Bueno, generalmente, según los estudios y las publicaciones que el doctor Len fue dejando en los diversos países, él proponía hacer un entrenamiento, ¿cierto? Un entrenamiento psicológico, de introspección, de meditación, de autoafirmaciones, que permitía entonces acercarnos un poco a esa parte, a la parte superconsciente. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, podemos utilizar diversas frases, afirmaciones, al son de la música, acompañados con la música, ¿cierto? Con una melodía en algún momento de introspección del día. Frases como lo siento, perdón o perdóname, gracias o te amo, son frases entonces que permiten que nuestra mente consciente pueda acercarse mucho más a la parte superconsciente. Y delega entonces y comienza el proceso de limpieza de esos pensamientos. Entonces, cuando una persona tenga algún problema, alguna situación de ansiedad, de inseguridad, de temor, no conviene dejar a la mente que gobierne el cuerpo y que comience a pensar esas cosas. Lo que conviene es con Ho'oponopono, en vez de sentir esa sensación de angustia, en ese momento conviene decir las afirmaciones, comenzar a decir, perdóname por esta situación, lo siento por pensar esto, gracias por estar aquí y te amo por este momento. Entonces al hacer eso, la persona deja de ir pensando y sentir esa sensación de angustia por aquel problema que tiene. Si esa persona realiza eso repetitivamente durante el día y comienza a ser repetitivo durante bastantes días y bastantes momentos, llegará un momento en que esos pensamientos nuevos que están ingresando a esa persona se van a ir cristalizando, ¿cierto? Va a haber una nueva experiencia en esa persona y por ende la técnica va a empezar a funcionar mejor y la persona va a comenzar a crear nuevos pensamientos, va a empezar a crear soluciones a su problema. Pero no es que la persona va a tomar el control, sino que aquí tiene una parte muy singular con la parte superconsciente, con la parte, la divinidad, en este caso con la conciencia universal. Es esa parte la que permite entonces que la persona se alinee mucho más. Por eso que tiene mucha relación con el sentido común, con el hacer el bien de la persona. Cuando la persona se va acercando entonces a eso, la experiencia que va teniendo la persona es mucho más gratificante, es una experiencia mucho más divina, vamos a decir, y deja de tomar el control, deja de sufrir y comienza a crear una experiencia mucho más satisfactoria. Entonces, a través de las autoafirmaciones con el Ho'oponopono podemos lograr muchas cosas, podemos ir liberando dificultades, ansiedades, miedos, temores, problemas de la vida cotidiana que a veces nuestro mismo ego quiere tomar el control de la situación. Con Ho'oponopono nos hacemos responsables de cualquier situación, ¿cierto? Y podemos empezar a crear nuestra propia vida, podemos empezar a crear lo que nosotros queremos. Algunos podrán decir, bueno, pero podría crear algún problema, puedo hacer el mal a otra persona. No es tan así. Con Ho'oponopono no es que la mente se va a alinear con pensamientos negativos. La mente va a comenzar un proceso de limpieza y si hay un proceso de limpieza, nuestra parte conciencia universal va a tomar el mando y eso va a generar cosas positivas o va a generar el equilibrio que tiene que tener esa persona para poder seguir adelante. Entonces, proceso creativo involucra crear una experiencia mucho más enriquecedora para la persona, crear situaciones entonces satisfactorias que generan entonces liberación del control de la persona
y genera pensamientos mucho más creativos y pensamientos más positivos que permiten entonces estar mejor. Bien, ese entonces es el comentario que quería hacer respecto a la técnica de Ho'oponopono. Aquí tengo una publicación que hice hace mucho tiempo sobre el Ho'oponopono como una técnica hawaiana de autosanación y manual de autoayuda. Y bueno, ahí tenemos diferentes aplicaciones del Ho'oponopono en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Tenemos diferentes formas que podemos ir trabajando la técnica a través de la meditación, autoafirmaciones, ejercicios de visualización también se recomienda para poder ir limpiando todos esos patrones repetitivos, constantes que nosotros hemos ido acumulando durante nuestra experiencia de vida. Son patrones que hemos ido adquiriendo de acuerdo a la programación de nuestros padres, por ejemplo, a la cultura en la cual nosotros hemos sido criados, desenvueltos, a la misma escuela, a la educación que hemos recibido, a veces por un lado positivo, por un lado negativo, y en relación, generalmente de acuerdo a cómo el sistema mundo nosotros lo hemos ido adquiriendo. Entonces, de acuerdo a eso, con Ho'oponopono nosotros vamos limpiando, vamos permitiendo entonces a limpieza que ingrese a nuestra estructura psicológica y vamos entonces dejando de sentirnos culpables, muy importante eso. Podemos ir trabajando Ho'oponopono con diferentes enfermedades que tengamos entonces para ir liberando entonces esa situación que genera todas esas emociones que día a día nos ocasionan problemas. Entonces, invito a que practiquen esta técnica, que permitan entonces que esa conciencia universal pueda generar en ustedes ese proceso de limpieza, ¿cierto? Que permitan dejar que esa conciencia tome un poco el control de la situación y que no ustedes y su propia mente, como es común que hay en las personas, que tome el control, ¿cierto? A través del ego y permita problemas y permita mayor conflicto y sufrimiento. Entonces, la tarea es esa, ir limpiando día a día y permitiendo ese acercamiento a la conciencia universal, que es un acercamiento que va a permitir entonces ver las cosas de mejor forma, sentirnos de mejor forma y ver a las personas de otra forma, agradeciéndoles y por ende liberando entonces todo ese sufrimiento. Un abrazo a la distancia y que estén muy bien.